Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde las exclusivas llegan antes que a ningún otro lado. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y por supuesto, preparados para una bomba de información que les va a dejar con la boca abierta. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que ha cautivado al mundo entero, una pareja que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada gesto, una pareja que tras una ruptura que nos dolió a todos en el alma, parecía destinada a ser solo un bonito recuerdo. Pero, agárrense fuerte. Porque las noticias que les traigo hoy, las noticias que les traigo hoy son de esas que hacen historia. Así es, amigos míos, hoy vamos a destapar todo, absolutamente todo, sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin. ¿Están listos? Porque la información que he recopilado es explosiva, jugosa y, bueno, mejor que lo vean con sus propios ojos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas exclusivas del mundo del espectáculo. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. Y por supuesto, déjenme un like y un comentario para saber qué les parece este chismecito que les tengo preparado. Su opinión es la que más me importa. Bien, ahora sí, vamos al grano. El 6 de abril de 2025, esa fecha quedará grabada en la memoria de todos los fans de Anker. Y es que, como habrán visto en el título del vídeo, la impactante noticia de Hande y Kerem ha sorprendido al mundo entero. Pero, ¿de qué noticia estamos hablando exactamente? ¿De un nuevo proyecto juntos? ¿De un reencuentro casual en alguna alfombra roja? No, mis queridos, no. La noticia es mucho más grande, mucho más trascendental. Ander Ercel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Lo sé. Lo sé. Están gritando de emoción al otro lado de la pantalla. Yo también estoy al borde del colapso emocional. Pero respiremos hondo y vayamos por partes, porque la historia detrás de este reencuentro es digna de una novela romántica. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande, con su talento innato y su belleza deslumbrante, continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió triunfando, participando en proyectos internacionales que le permitieron demostrar su versatilidad y su carisma. Pero a pesar del éxito profesional, muchos notamos una cierta melancolía en sus miradas, una tristeza que parecía reflejar la falta del otro. Los fans, por supuesto, nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño, pidiendo a gritos un reencuentro que parecía imposible. Crearon hashtags como #AnkerComeback, #AnkerForever y hasta peticiones online para que volvieran a estar juntos. El fervor era palpable. Y es que la verdad sea dicha, la ruptura de Hande y Kerem nos dolió a todos. Su conexión era innegable, su química traspasaba la pantalla, y la forma en que se miraban era simplemente mágica. Parecía que estaban destinados a estar juntos, pero las presiones de la fama, las agendas apretadas y algunos malentendidos terminaron por separarlos. Se habló mucho de que la diferencia en la gestión de sus carreras había sido un factor importante. Mientras Hande se centraba en proyectos más comerciales en Turquía, Kerem buscaba expandirse internacionalmente, lo que generó cierta distancia. Pero como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, ese camino los llevó de vuelta el uno al otro. ¿Cómo sucedió? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, mis queridos, es un poco más compleja de lo que parece. Según mis fuentes, todo comenzó con un mensaje inocente, un saludo de cumpleaños, un simple «espero que estés bien». Así es. Fue Kerem quien, animándose después de mucho tiempo, decidió romper el hielo. Una fuente cercana a Kerem me contó que él siempre había sentido un arrepentimiento profundo por cómo habían terminado las cosas, y el cumpleaños de Hande le pareció la excusa perfecta para tender un puente. A partir de ese mensaje, la comunicación se hizo más frecuente, más fluida. Empezaron a hablar de sus proyectos, de sus vidas, de sus sueños, y poco a poco, se dieron cuenta de que la llama del amor seguía encendida. No fue un camino fácil, por supuesto. Al principio, las conversaciones eran tensas, cargadas de recuerdos y de reproches no dichos.
Pero poco a poco, la honestidad y la vulnerabilidad comenzaron a abrirse paso, permitiéndoles sanar heridas antiguas. Claro, no fue un camino fácil. Tuvieron que superar muchos obstáculos, aclarar malentendidos, perdonar errores del pasado, pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier adversidad. Uno de los mayores obstáculos, según me cuentan, fue la necesidad de ambos de demostrarse a sí mismos que habían crecido y madurado desde su anterior relación. Ambos habían aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación, el compromiso y el apoyo mutuo. Y así, después de meses de conversaciones, de encuentros discretos, de citas secretas, Hande y Kerem decidieron darse una segunda oportunidad. Decidieron apostar por su amor, luchar por su felicidad y demostrarle al mundo que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Las primeras citas fueron en lugares discretos, lejos de los paparazzi. Me contaron de un pequeño café en el barrio de Beyolu, donde podían hablar tranquilamente sin ser molestados. También de paseos nocturnos por el Bósforo, disfrutando de la brisa marina y la compañía del otro. Pero, ¿cómo sabemos que esta información es verídica? ¿Tenemos pruebas? Por supuesto que sí. Mis fuentes me han proporcionado fotografías exclusivas de Hande y Kerem juntos, disfrutando de una cena romántica en un restaurante de Estambul. El restaurante en cuestión se llama Lokantamaya, un lugar conocido por su cocina turca moderna y su ambiente íntimo. En las imágenes se les ve sonriendo, abrazándose, mirándose con el mismo amor y complicidad que recordamos. Hande lucía un vestido rojo impresionante y Kerem, como siempre, un caballero con un traje impecable. Además he tenido acceso a conversaciones privadas entre amigos cercanos de la pareja, quienes confirman que Hande y Kerem están más felices que nunca. Según estas fuentes, la pareja está planeando pasar más tiempo juntos, viajar por el mundo y disfrutar de su amor lejos de los focos y las presiones mediáticas. Una de las amigas cercanas de Hande me confió que la actriz está radiante como si le hubieran quitado un peso de encima. Se le nota en la cara la felicidad que siente. Pero eso no es todo, mis queridos. También he escuchado rumores de que Hande y Kerem podrían estar pensando en llevar su relación al siguiente nivel. Rumores de compromiso. Rumores de boda. La revista turca Magazine de publicó una nota donde aseguraba que Kerem había sido visto buscando anillos de compromiso en una joyería de lujo en Nişantaşı. Lo sé. Es demasiada información para procesar. Pero créanme, estoy tan emocionada como ustedes. Imaginar a Hande y Kerem caminando hacia el altar, jurándose amor eterno, sería un sueño hecho realidad. La ceremonia, según los rumores, sería íntima y privada, con solo familiares y amigos cercanos. Se habla de que podrían elegir un lugar romántico en la costa turca, como Bodrum o Antalya. Por supuesto, estos son solo rumores. No hay nada confirmado. Pero la posibilidad de que Hande y Kerem se casen es algo que nos llena de esperanza y nos recuerda que en el amor, todo es posible. Mantengan sus antenas encendidas, porque prometo traerles cualquier novedad al respecto. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasará con sus carreras profesionales? ¿Trabajarán juntos de nuevo? La respuesta, mis queridos, es que aún no lo sabemos. Pero, según mis fuentes, Hande y Kerem están abiertos a la posibilidad de protagonizar un nuevo proyecto juntos. Les encantaría volver a trabajar juntos, siempre y cuando el proyecto sea adecuado y les permita explorar nuevos caminos como actores. Se dice que hay varias productoras interesadas en reunirlos en una nueva serie, pero ambos quieren tomarse su tiempo para elegir el proyecto perfecto. Imagínense, mis chismosos, ver a Hande y Kerem juntos en una nueva serie o película. Sería un éxito rotundo. Estoy segura de que romperían récords de audiencia y nos harían suspirar de amor una vez más. Ya me imagino la campaña publicitaria. Sería una locura. Pero por ahora, lo más importante es que Hande y Kerem están juntos y felices. Están disfrutando de su amor, construyendo un futuro juntos y demostrándole al mundo que a veces, las segundas oportunidades sí funcionan. Están aprendiendo a priorizar su relación por encima de las presiones externas y a apoyarse mutuamente en sus carreras. Así que, mis queridos, celebremos este reencuentro como se merece. Brindemos por el amor, por la felicidad y por Hande y Kerem, una pareja que nos ha enseñado que nunca debemos perder la esperanza. Preparen sus copas de champán y brindemos virtualmente por Anker.
En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos hablado del impactante reencuentro de Ander Zel y Kerem Bürsin, una noticia que ha sorprendido al mundo entero y que nos ha llenado de alegría y esperanza. Hemos analizado los detalles de su reconciliación, hemos compartido fotografías exclusivas y hemos escuchado rumores de compromiso y boda. En definitiva, hemos vivido un momento mágico que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y que la esperanza es lo último que se pierde. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas exclusivas del mundo del espectáculo. Son los mejores. De verdad, sin ustedes esto no sería posible. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor durará para siempre? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios. Quiero saber todo lo que piensan. No se corten, quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es vital para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni una sola noticia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero.